Eh, Haciendo el esquema rápido, sabemos que la tabla periódica tiene 7 periodos, ¿no? Que son las filas. Y luego son 18 grupos o columnas, ¿no? Esto viene así. Ya, lo que nos importa, lo que nos tenemos que recordar es que en el periodo 1 tenemos solamente uno y uno, ¿no? Un elemento y un elemento. Uno acá en el inicio y otro acá en el final. Esto es para hacer el esquema rápido. Ahí, ese es periodo 1. Y luego el periodo 2 y 3 son similares, ¿no? En el periodo 2 y 3 tenemos acá 2 en el lado izquierdo. Sí, pero hay que recordar que eh, ¿cómo lo puedo recordar que hay 2 en el lado izquierdo? Claro, porque estos corresponden a lo que son S, ¿no? Y en S hay hasta 2 electrones. Acá, ¿no? Y acá en el lado derecho, se lo vea, son 6, ¿no? Entonces hay 6 grupos del lado derecho. 6 grupos nada más acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya luego el resto, ¿no? Tanto desde el 4 hasta el 7, ahí ya hay 18, ¿no? Entonces ese, el esquema rápido, ustedes lo hacen el resto, o si quieren lo dejamos ahí, no importa. ¿Okay? Pero brevemente sería así, ¿no? Si queremos hablar acerca de los grupos, este es el grupo 1. Ustedes me comentaron que el ingeniero ocupa esta nomenclatura, ¿no? 1A, acá es 2A, ¿no? Y luego nos movemos directamente acá a 3, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿no? Son todos estos acá, los que tienen los dos primeros y luego los 6 últimos. Y luego los 10 de en medio, pues serán 1B hasta 10B, ¿no? Oh, no, desde 3B, ¿no? ¿Sí? 4B hasta que llegamos a 12B, ¿no? En total que son los 18 grupos. Ya, la electronegatividad es una propiedad que tienen los elementos para atraer los electrones. ¿Sí? Si tuviéramos entonces dos átomos eh, del mismo elemento, el mismo elemento X en este caso, digamos que hay un enlace covalente. El enlace covalente es cuando se comparten esos electrones, ¿no? Entonces, claro, se están compartiendo los electrones en este caso. Y estos electrones, claro, uno diría, lo correcto sería decir que siempre van a ir en medio de los dos elementos. Ah, no, pero hay que tomar en cuenta que cada elemento, al ser diferente, tiene propiedades diferentes, entonces tiene una cierta afinidad electrónica diferente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. ¿Ok? Pero si los dos son iguales, ahí sí es válido decir que van a quedar en medio los electrones. Ahora, si yo comparo un elemento X con un Y, claro, como son diferentes, tienen una afinidad electrónica diferente, entonces es posible que los electrones, quizás si la electronegatividad del Y es mayor, que esos electrones queden más apegados pues, hacia acá, ¿no? Si bien están siendo compartidos, están más cercanos al Y porque tiene mayor electronegatividad. Eso es. Listo. Y la tabla periódica, más bien, está organizada de tal forma de que yo puedo definir un patrón. En el caso de la electronegatividad, si hablamos acerca de los periodos, el periodo aumenta, es mayor en los periodos de, o sea, la electronegatividad es mayor en los periodos de arriba, ¿ya? La electronegatividad es mayor en los periodos de acá arriba. La electronegatividad que aumenta, o sea, que comparo, a ver, dos elementos que están en el mismo, acá en la misma columna, ¿no? En el mismo grupo, en esta misma, de acá, en la segunda, por ejemplo, el elemento X con el elemento Z. Acá, yo puedo decir, claro, en electronegatividad, X es más electronegativo que Z.
porque se encuentra en un periodo de más arriba, es un periodo menor en este caso, ¿no? Y asimismo, o mejor dicho, ahora hablando en el tema de los grupos, que son las columnas, aumentan hacia el lado derecho. Los elementos que estén hacia el lado derecho tendrán electronegatividad los que están hacia el lado izquierdo, si es que ambos estuviesen pues, en la misma fila, ¿no? En el mismo periodo, ¿no? Comparo estos dos. Está sencillo, ¿no? U y B. Entonces, en este caso, claro, yo puedo decir que B mayor electronegatividad que U. Se encuentra más a la derecha. Y recordar eso. Este es A y este es A. Siendo entonces los más electronegativos que estén acá arriba a la derecha, ¿no? Para hacerlo esto más fácil, siempre yo les recomiendo acordarse de esto, ¿no? El puntito indica dónde es más electronegativo. Entonces, la afinidad se encuentra hacia arriba y hacia la derecha. ¿Ok? Esto es, entonces no es algo que se vaya a mezclar, ¿no? No es algo que se vaya a mezclar realmente con el tema de radio atómico, ¿sí? El radio atómico es otra propiedad que más bien nos define el tamaño o el radio del átomo, ¿sí? Pero de la misma forma, la tabla periódica está organizada de una forma de que sí nos va a dar esas características, ¿ya? Y de hecho, en el caso del radio atómico, es a la inversa, pues, ¿no? El radio atómico será mayor a medida de que vamos yendo hacia los periodos de más abajo y hacia la izquierda. Entonces hay que recordar que hacia acá abajo a la izquierda están los que tienen mayor radio atómico, ¿ya? Y el radio atómico es, pues, si yo colocase dos átomos del mismo elemento, tengo el elemento X, entonces coloco dos átomos del elemento X. Estos no van a unirse, pues, ¿no? Tal vez estén pegados a una cierta distancia, pero lo que importa saber es que esta distancia, bueno, que va a ser 2 veces el radio, será pues esto, pues, ¿no? Es la distancia entre centro o centroide de cada uno de esos átomos, ¿no? Eso es 2 veces el radio, que en realidad sería la mitad, ¿no? De eso, lo que tenemos, lo que está en la tabla como radio atómico, ¿ya? Pues la distancia, si colocase dos átomos del mismo elemento, uno al lado de otro. Y gracias a la magia de la química, pues, esto queda organizado en la tabla periódica de la misma forma, ¿no? Hacia abajo, a la izquierda, ¿sí? Nada más, ¿ya? Luego, quieres repasar todo lo que es la parte de enlaces, ¿no? No le quedó claro cuando es enlace polar y apolares, ¿no? Ya. ¿Sabe la diferencia entre iónico y covalente? ¿Eso recuerdan? Primero era diferenciar eso, ¿no? En enlaces. Saber que los enlaces están divididos en un principio. Meramente los dividimos en iónico y covalente. Eso es lo primero que tenemos que recordar. ¿Cuál es la característica de un enlace? De un enlace iónico. ¿Quién recuerda eso? Eso es cuando se roban los electrones, ¿no? No. A ver, sería cuando un elemento le cede un electrón, ¿no? Completamente al otro, para que llegue a su estabilidad, ¿no? Bueno, claro, en un principio, los enlaces químicos son esas fuerzas que mantienen unidos a los átomos, ¿no? Dentro de su compuesto. En los iónicos es cuando un elemento le cede ese electrón, se lo da, pues, ¿no? Completamente, y el otro
O sea, pierde un elemento, pierde un electrón y el otro gana un electrón. Entonces, un enlace iónico es por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, ¿no? Eso es. El ejemplo que habíamos dado y es el más común quizás dar siempre va a ser el de la sal, ¿no? Cloruro de sodio. Analicémoslo ese caso, a ver, más en detalle. Ya. ¿Cuál es el número atómico del sodio? ¿Cuánto será? ¿11? ¿12? Más o menos. Tiene una tabla a mano. 11. 11, ya, gracias. Entonces su configuración es un S2, 2S2, 2P6. Hasta ahí ya voy 10. Queda entonces 3S, ¿no? Ya. ¿Cuántos electrones de valencia tiene este elemento, el sodio? Los electrones de valencia son los electrones que están en la capa de valencia, o sea, en la de último nivel de energía. ¿Cuántos tiene? 1. Uno, ¿cierto? De acá, en el 3S, tiene un electrón de valencia. Ya. Luego, ¿qué hay que recordar? Que los átomos quieren llegar a la estabilidad, ¿no? Es decir, tener 8, esa es la regla del octeto, llegar a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Pero acá para que llegue a 8 electrones en su capa de valencia tendría que ganar 7 electrones más, lo cual es muy complicado. Entonces, en el caso del sodio, le es más fácil perder un electrón, ¿no? Entonces, si lo pierde ese electrón, quedaría con valencia de +1. Entonces acá yo me doy cuenta. Tiene que perder un electrón. Si pierde un electrón, se hace más positivo. Por lo tanto, su valencia es de +1. ¿Sí? Eso por parte de... Entonces yo sé que acá va a tener valencia de +1 el sodio. Y en el caso del cloro, haciendo un análisis similar, ¿cuánto es el número atómico del cloro? Z igual a 17. No recuerdo. ¿Quién me dice, por favor? Ya, 17, ¿no? Gracias. 17. Gracias. Ok, gracias. Haciendo este análisis igual, acá 2P6, hasta allá van 10. Ahí, y luego tendría que venir el 3P. Como ya voy 2, me faltarían 5. Entonces acá, perfecto, ya llegué a los 17. Bien. Acá analizo, tengo 7 electrones de valencia. Acá está mucho más fácil llegar a 8. Solamente me falta ganar un electrón. Si este átomo gana ese un electrón que le falta, se va a hacer negativo, pues, ¿no? Por una carga. Entonces su valencia es de -1. Ya tenemos un caso con uno de +1 y uno de -1. Eh, está bonito este caso, ¿no? Viéndolo desde este lado, ya se pueden dar cuenta qué es lo que va a pasar, ¿no? Está perfecto esto. Miren, este tiene 1 de sobra. Entonces se lo va a transferir a este de acá. Y con eso llega a los 6, bueno, llega a los 8 en realidad. 2 más llegaría a los 6 y este queda así, pues, ¿no? Entonces cada uno va a llegar a prácticamente a la estabilidad perfecta, ¿no? A la estabilidad deseada, ¿cierto? Sodio, es así, pues, ¿no? Eh, Esto acá representa un electrón que tiene en la capa de valencia. Y acá tengo cloro. El cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia. A ver, ahí 6 y acá 7. Y para que esto quede perfecto, pues no queden los dos perfectamente estables, tiene que haber esta transferencia. Entonces, cuando hay una transferencia de electrones, eso es iónico, ¿no? ¿Sí? Eso es nada más. ¿Ya? Ya los covalentes son los que
tiene problemas con su compañero, ¿no? Que nos habló acerca de polares y apolares, pero entramos en eso enseguida. Este de acá, el sodio, queda con carga de positiva, pues, ¿no? Y este queda con una carga negativa. Listo. Eso es lo que pasa. Y pueden haber como este en muchos casos. En la mayoría de los casos, los enlaces iónicos en realidad van a ser para las sales generalmente, ¿no? Y todos los compuestos orgánicos que van a ver en química orgánica suelen ser covalentes. Es una regla que funciona la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando vean elementos como el carbono, ¿no? Y cosas así, sabrán que, ustedes recordarán que eso va a ámbito de química orgánica, ¿no? Cuando hayan elementos que se forman con cadenas de carbono, es muy seguro que sean covalentes, pues porque justamente este tipo de compuestos orgánicos con cadenas de carbono suelen ser covalentes, ¿ya? Un segundo, por favor, me están escribiendo algo. Ah, ya volví. No, me están escribiendo algo importante para disculpar. Ya. ¿Listo? Eso no queda duda, ¿no? No. Ya. Ahora, enlaces covalentes, aquí dice transferencia. Bueno, el covalente, ¿cómo se caracteriza el covalente? Comparten electrones los elementos. Exacto, ¿no? Los elementos, los átomos están compartiendo uno o más pares, pues, ¿no? De electrones, ¿no? Eh, pongamos un ejemplo de algún compuesto orgánico, pues, ¿no? Tienen que más o menos ir memorizando los más clásicos. Yo me refiero, en el caso del carbono, del oxígeno, ¿ya? No suelen ser los más clásicos, pues, ¿no? Que van a aparecer como... Y en fin, si les toca sodio, pues ustedes ya saben que el sodio tiene valencia más 1. Ah, entonces eso quiere decir que tiene que... Ustedes no tienen que memorizarse su número atómico, ¿no? Si ustedes ya saben cuánto es la valencia, pues ya saben cuánto tiene que compartir, ¿no? Ah, este vale más 1, entonces tiene que transferir un electrón. Este tiene menos 1, el cloro. Tiene que perder ese electrón. Tiene que ganar un electrón, ¿no? O bien formar un enlace con otro elemento, ¿no? Para ganar ese electrón, ¿verdad? Tienen que recordarse las valencias. No es necesario que hagan esto, solamente lo decimos para repasar, ¿no? O sea, lo ideal que siempre analicen de esta forma. eh, Creo que queda más claro si lo hacen así. Pero en el examen no les van a dar necesariamente, ¿no? Los números atómicos. Pero ustedes recuerden las valencias, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno. Si toca oxígeno, el oxígeno vale menos 2. Si vale menos 2 el oxígeno, esto quiere decir que, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos creen? Menos 2. Perdón, 2. No.
Recuerden la regla del octeto. Tiene que tener 6, ¿no? Mm, Sí, claro, porque le faltan ganar, o sea, le falta ganar 2 electrones más, ¿no? Para, en esa última capa de valencia para poder llegar a los 8, que es como indica la regla del octeto. Entonces, si ganas esos 2 más, ahí es cuando trabaja con su valencia de -2, ¿no? Ustedes hacen esto y se van a dar cuenta que sí, tienes 6. En la tabla periódica, yo sé que se va a encontrar acá en el grupo 6A. ¿Ya? Los que tienen 8A son los que están estables, tienen 8 electrones de capa de valencia. Tienen 6, ya tienen 6. Son los que son de tipo NS2, o sea, en su última capa, y así, ¿no? P4, ¿cierto? Tienen 6, le falta ganar 2 para llegar a los 8. Por eso vale -2 el oxígeno. Entonces, este es un ejemplo clásico del oxígeno. Recuerden, cuando ustedes lo dibujen de esta forma, entonces pues lo van a dibujar así, ¿no? Con 6 electrones acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Tomen nota de eso. Luego el carbono, ya les había mencionado, los covalentes suelen ser compuestos de cadenas de carbono. Entonces el carbono primordial, acá está con -4. Cuando hacen las cadenas de carbono va a valer -4, negativo. O sea que va a tener 4 electrones de valencia, ¿no? Se encuentra seguro en el grupo 4A. O sea, termina en, debe ser 2S, me imagino. No, perdón, 3S, 3S2, 3P2 seguramente, ¿no? Y, por tanto, entonces lo dibujamos siempre con 4 electrones, ¿no? Y le van a faltar esos 4 acá. 1, 2, para que quede estable, ¿no? ¿Va? Esos 2 por ahora. A medida que vamos haciendo, traten de ir memorizando. Toda esta primera parte son hartos conceptos, ¿no? Y hartas cosas que memorizar. La segunda parte de la materia es más, a mi parecer, es más sencilla, ¿no? Bien. A ver, ¿qué ejemplo podemos darle entonces? Etano. Puede ser. A ver, desde el metano, a ver, desde el más sencillo de los alcanos, ¿no? El hidrógeno, por si acaso, era un caso que ya vimos, ¿no? En la anterior clase. Es el primer elemento, entonces su configuración electrónica es un S. Hidrógeno es el primer elemento en la tabla periódica. Pero dijimos que no puede perder ese electrón, ¿no? Por lo cual tiene que ganar uno más para llegar al 1s2, que ahí alcanza su estabilidad, ¿no? Este elemento, cuando llega al 1s2, alcanza su estabilidad. Es una excepción, ¿no? Podemos decirlo, a la regla del octeto. Entonces, hasta ahí nomás, ¿sí? Un S2, nada más. Por lo cual, siempre va a tener un electrón de valencia, ¿no? Y tiene que ganar uno más para llegar a ser estable. El carbono es el caso, tenemos 4. A ver, dibujemos acá. Carbono. Y bueno, tendríamos que dibujar así, ¿no? Los hidrógenos a su alrededor. Acá, en este caso lo puedo hacer así. Por ejemplo, para el hidrógeno voy a hacer una X, ¿no? O sea, cada X es un electrón de hidrógeno. Para que lo diferenciemos. Y el carbono, puntito, ¿no? Ya, no pasa nada. Cuando es covalente, ya no se va a ceder, ¿no? El electrón, no, no voy a dibujar que este viene acá completamente. No, más bien lo dibujo acá en medio de los dos. De esta forma.
ese par de electrones, fíjense que los dos estén uno al lado de otro, ¿no? Cada par de electrones, ¿ya? Eso es lo que nos importa, ¿no? Para que quede claro. Y este otro par de electrones acá. Ahí. Perfecto. No, entonces, si analizamos el caso del carbono, podemos decir de que sí, ya tiene esos 8. Y en el caso de cada hidrógeno, cada hidrógeno debe tener esos 2, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Ahí están entonces compartiendo, son covalentes. La pregunta ahora es, ¿son covalentes polares o apolares? La regla general, no va a servir para todos los casos de nuestro examen, va a ser la siguiente, ¿ya? Serán apolares, o sea que no existe ninguna afinidad electrónica hacia un lado. Miren, lo que pasa es que si acá este elemento es más electronegativo, ¿no? Del hidrógeno, entonces seguramente va a haber una cierta inclinación, ¿no? Los átomos no van a quedar perfectamente alineados, va a haber un cierto ángulo, ¿no? O sea, no existe ningún tipo de simetría. Cuando no existe ningún tipo de simetría, pues ya son polares, ¿no? Polar se refiere a que hay un ángulo, ¿no? Esencialmente, si se dan cuenta. Entonces, cuando existe cierto ángulo, cierta inclinación en la molécula no es simétrica, ahí son polares, ¿ya? Y serán apolares cuando haya una cierta simetría. Bien. Enseguida venimos a este caso. Dale acá. Primera regla, la que nos va a servir para este examen, es la siguiente. Cuando tengamos enlaces covalentes de moléculas, o sea, de átomos homogéneos, de átomos que son el mismo átomo, como por ejemplo, bromo molecular, a ver, yodo molecular, oxígeno molecular. Como estos de acá son uniones y serán covalentes del mismo átomo, va a haber simetría, pues, ¿no? Va a existir simetría. Entonces, por lo tanto, estos de acá, al ser simétricos, no hay ninguna cierta inclinación del átomo hacia algún lado, o sea, es una figura simétrica. Estos serán no polares o apolares. Son apolares, no polares o apolares, ya es lo mismo. Cuando hay simetría. Es decir, Simetría en qué, perdón. simetría respecto a algún plano, si es que dibujasen los átomos. Lo que pasa es que cuando... ahora, tenemos que ir haciendo algunos ejemplos. Este caso del nitrógeno, por ejemplo. ¿Ya? El nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia. ¿Ya? Así que lo voy a dibujar así. Hagamos el caso del nitrógeno molecular. El nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia, entonces tiene que ser acá. 1, 2, 3, 4 y 5, pues, ¿no? Si ustedes recuerdan, el nitrógeno vale -3, ¿no? Claro, como vale -3, entonces quiere decir que le faltan 3 electrones para llegar a la estabilidad. Así se pueden dar cuenta que tiene 5. Este enlace que va a ocurrir acá es un enlace covalente, ¿no? No existe forma de que si de que un átomo le ceda a 3, ¿no? Completamente. Este le cede acá. Este llegaría a estar con 8, ¿no? Pero este pues se queda con 2, ¿no? Entonces no, no está bien. La única forma es de que
Existan, en este caso, 3 enlaces, pues, ¿no? Estos 2 electrones con estos otros 2, y luego este con este de acá. Es decir, que se compartan eso. Que se compartan 3 pares de electrones. Cada uno tiene 2 que no se irán a compartir, ¿no? Y se comparten pues tres pares, ¿no? Perdón. Está ahí. Ya. Ahora sí tiene sus 8. Y este igual tiene sus 8. Como se trata del mismo elemento, acá más bien entra lo que es electronegatividad. Va a haber una cierta simetría. ¿Por qué las fuerzas electrónicas no van a empujar más hacia un lado que a otro? ¿Se entiende? Tienen que imaginarse eso. ¿Cómo van a quedar dispuestos los electrones con respecto a los átomos? Va a haber cierta simetría por el tema justamente de la electronegatividad. Es el mismo átomo. Entonces van a empujar, van a haber esas fuerzas de atracción de la misma forma por ambos lados. Entonces va a ser una molécula simétrica. ¿Ya? Ese es el concepto. Cuando Y la pasa fuerza, eso con átomos de diferentes, perdón, pasa eso con átomos de diferentes elementos. no puede pasar porque las electronegatividades son diferentes. Sin embargo, también depende, pues quizás de la electronegatividad de la diferencia, pues no la electronegatividad de los átomos. Por ahí los átomos están muy cercanos en la tabla periódica. Entonces podríamos considerar que la diferencia no es demasiado, ¿no? Y podríamos decir de que sí, son apolares porque son muy cercanas a su fuerza de atracción. Eso depende de lo que vaya a indicar el ingeniero, pero generalmente en su examen le van a tocar casos muy extremos, ¿no? En que tenemos uno súper electronegativo y uno que no. Por Mm, ejemplo, el ácido fluorhídrico, ¿no? Tenemos ahí el flúor, que está a la derecha. ¿Ustedes recuerdan? El flúor pertenece a los halógenos, ¿no? Está a la derecha acá. Flúor, cloro, bromo, yo están todo esto acá. Con el hidrógeno, digamos. El hidrógeno está al lado izquierdo. Entonces, el flúor es mucho más electronegativo porque se encuentra a la derecha, ¿no? Pero sí o sí les va a tocar un caso como esto. ¿A qué me refiero? El que tengan una molécula diatómica de un mismo átomo, o sea, de un mismo elemento, ¿no? Puede ser nitrógeno. Practiquen también el del bromo, ¿ya? El bromo es covalente, se van a dar cuenta que es covalente, y aparte, como es el mismo elemento, va a tener que ser apolar, ¿no? Practiquen igual este igual va a ser apolar, sí, en fin, los que sean el mismo elemento, ¿no? ¿Entienden? Porque las fuerzas de atracción van a ser las mismas. A ver. ya, entonces, esto, los apolares son solo los que son dos átomos del mismo elemento. Ujú. Esa es la regla bien Bueno, general, ¿no? La regla bien general. Eh, ya, enseguida vamos a ver el caso en que sean mezclados, ¿no? En el siguiente enlace, y que eso es lo más complicadito. Y con eso yo creo que terminamos, ¿no? En el caso de que sean, ¿cómo se los llama? Moléculas heteronucleares se llaman. O sea, es decir, de diferentes átomos. ¿Ya? Te envío el enlace enseguida, por favor. Ya se va a acabar esta reunión. Ya, acá estos dijimos que van a ser simétricos, ¿no? Por las fuerzas de las cargas, ¿no? Electrónicas. Pero ¿qué tal el caso de acá? El caso del metano que justamente habíamos hecho. ¿Será que este es apolar o es polar? Primero sepamos lo siguiente. Ahorita ya busqué el dato. Es lógico que el hidrógeno y el carbono tienen electronegatividades diferentes, ¿no? Si ustedes buscan ahí en internet, electronegatividad del hidrógeno, me sale que es 2.1.
¿Ya? Electronegatividad del hidrógeno es de 2.1. Por otro lado, electronegatividad del carbono, 2.55. ¿Ya? Entonces, en el caso de acá, el del carbono es mayor. La diferencia no es tanto, sí, es de 0.45. Relativamente pequeño, ¿ya? Pero, al ya ser diferente, significa que va a haber cierta más, va a haber más, va a ser pues polar, ¿no? Porque estos dos tienen diferentes electronegatividades. Entonces, esto se va a inclinar más hacia acá. ¿Ya? Así. Pero sucede lo mismo en el de acá, ¿no? Esto se pega más hacia allá y esto más hacia acá. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir acá? ¿Será que es polar o es apolar? Polar. Polar. Pareciese, sí, pero no, en realidad es apolar, porque estas fuerzas se van a anular, ¿no? Este acá con este acá y este acá con este acá. Fíjense que es algo perfectamente simétrico. El caso del metano es una molécula simétrica respecto a un plano, ¿no? Este plano de acá, por ejemplo, ¿no? Es perfectamente Nice. simétrico. O sea, acá se anula y ya no existe inclinación hacia un lado. Claro, cada enlace, analizando cada enlace de más cerca, cada enlace es polar, pues, ¿no? Cada uno de estos de acá. Podemos afirmar de que sí, estos enlaces son polares, pero la molécula globalmente, porque estos enlaces, o sea, estas fuerzas se anulan, termina siendo apolar, ¿no? No, o sea, va a ser simétrica. Polar es sinónimo de ángulo, ¿no? Se acuerdan en cálculo cuando ven coordenadas polares, ¿no? Analizan los ángulos. Entonces, apolar es que no hay ningún tipo de inclinación, es simétrico, ¿ya? Este es un caso excelente y es uno de los más clásicos. Ya, pero Ya. Entonces, para dibujar, para saber si son polares sí, sí, o sí, apolares, sí o sí hay que dibujar. sí, exacto, hay que dibujarlo. Hay que dibujarlo. Esa es la forma más, una forma muy fácil, no, nos va a ayudar bastante, sí, nos ayuda bastante. Pongamos ahora los que son polares, ¿no? Son los que no cumplan esta regla. Primero, tienen que ser de elementos diferentes, ¿no? Lógico, porque si fueran iguales, sería simétrico. De elementos diferentes y no tiene que haber simetría, ¿no? Cuando ustedes dibujen, pues, justamente eso. Ustedes dibujen el átomo. El ácido bromhídrico, hidrógeno vale +1, bromo vale -1. Entonces, dibujando esto, quiere decir, si vale -1, el bromo sabemos que tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Le falta 1. O sea, acá, hidrógeno 1, luego el bromo tiene 7. No puedo cederle el electrón completamente. El hidrógeno tiene que llegar a esos dos, por lo cual tiene que compartirlo, ¿no? En realidad, acá, y los dos van a compartir un par de electrones, ¿ya? O sea, va a ser, pues, covalente, ¿no? Este ya queda estable, por su lado, y por su lado, ¿vale? El bromo va a quedar estable, ¿no? El hidrógeno con 2 y el bromo con 8. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál es más electronegativo? Del hidrógeno dijimos que era 2.1. Si bien se encuentra en el grupo 1, vamos a ver, si bien se encuentra en la fila número 1, en el periodo 1, donde hay un alto nivel de electronegatividad, a ver, acá arriba se encuentra el hidrógeno.
serán pues más electronegativos. Está bastante lejos, ¿no? En términos de los grupos, fíjense. Está bastante lejos. Y el flúor, bromo y todo esto están en el lado derecho, lo cual termina siendo mayor electronegatividad que el hidrógeno, a pesar de que el hidrógeno se encuentra acá arriba, pero están muy a la izquierda. En cambio, estos de acá, el flúor, cloro, bromo, están bien a la derecha, y aparte están relativamente hacia arriba, ¿no? En términos de periodo. Entonces, ustedes buscan, colocan ahí electronegatividad de tal, electronegatividad de tal. Electronegatividad del hidrógeno es de 2.1. La electronegatividad del bromo, buscan en internet en la tabla, me sale que eso es 0.8, ¿no? Esto nos va a ayudar en este caso a analizarlo mejor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que nos interesa. Claro, porque a mayor diferencia va a haber mayor inclinación, va a ser más polar, va a ser mayor la inclinación por la fuerza de las cargas, pues, ¿no? De electrones. Entonces el bromo es el que tiene la mayor afinidad electrónica, ¿no? Quizás acá ustedes cuando lo dibujen este par de electrones, pueden dibujarlo más cerca del bromo, ¿no? Puede ser un detalle, porque es más electronegativo, ¿no? Ya. En el examen no van a tener estos datos, no saben cuánto vale esto, la negatividad de este ni este de acá, pero lo que sí sabemos es que uno va a ser más electronegativo que otro. Y acá no va a haber simetría, si ustedes se dan cuenta. Porque esta fuerza, que la voy a dibujar así, lo dibujo así porque el bromo es el que es más electronegativo. Esta fuerza no se está anulando, ¿no? Con otra. Entonces, como no se anula esta fuerza, va a ser polar. ¿Ya? Va a ser, en un principio, covalente. ¿Ya? Pero va a ser covalente polar. Esta fuerza al no anularse, pues entonces ya no hay simetría, ¿verdad? Y ya está. ¿Sí? Asimismo también, si en el examen les toca el de acá, o el de acá, ya sabemos que va a pasar esto, pues, ¿no? Al ser 1 y 1, uno tiene que ser sí o sí más electronegativo, y en todos los casos va a ser los halógenos, ¿sí? En el caso del cloro, es incluso más electronegativo que el bromo. Su electronegatividad del bromo era 2.8, la del cloro es 3.0. 3 exacto, ¿no? La electronegatividad del cloro es de 3. Y incluso la del flúor es mayor, es de 4. O sea que ahí las fuerzas serán mayores. Que es mayor y acá es mucho mayor todavía. ¿No? Así. Pero en fin, todos van a ser covalentes polares. No creo que les pregunte o sea, de una molécula que tenga más de 2 átomos. Sí, porque imagínense analizar todas las fuerzas. No, no tiene sentido, ¿no? Yo no creo que tenga sentido que les dé algo más grande que esto. Tal vez cadenas de carbono, sí, como el caso de acá. Pero no creo que les vaya a meter, digamos, 3 elementos diferentes, ¿no? No. No hay forma ustedes que en el examen puedan analizar esto, ¿no? Dónde van las fuerzas, las cargas. No les va a preguntar eso, ¿sí? Así que no se preocupen. De acá, si les toca esto, sí o sí le va a tocar en uno entre estos casos. Que igual puede ser hidrógeno molecular, ¿no? Y bueno, se van a dar cuenta. A ver,
son iguales a polares. Son diferentes y solamente son dos. No hay forma de que haya simetría acá, ¿no? Son polares entonces. Y si son sales, casi todas las sales le dije que van a ser iónicas, ¿no? Ah, cloruro de sodio, cloruro de potasio, bla, 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 todas las que sean sales, probable que sean iónicas. Entonces, cuando es iónico, como se está cediendo el electrón completamente, hay una transferencia de electrón. No analizamos ahí, pues si son polares o polares, no, directamente es enlace iónico y listo. ¿Ya? Es el covalente el que puede ser polar o polar. ¿Ya? Estos de acá son iónicos y ya, más fácil. ¿Ok? Creo que con eso ya quedó más claro, ¿no? Háganlo todos los casos de su práctico y les recomiendo que busquen uno por uno. Pues, ¿no? Este caso de acá, a ver, ya lo vimos en la asignatura, está bien, ¿no? Pero este de acá no lo hicimos, entonces ese lo voy a analizar, ¿no? A ver, me doy cuenta si es iónico covalente y ahí ya veo. Dibujando la molécula, ¿no? Si hay simetría, entonces puede ser de que sea apolar, ¿no? Como el caso de acá. Justamente hicimos uno de esos casos, ¿no? Y creo que este igual está en el práctico, ¿no? Acá se puede ver que las fuerzas se van a anular y termina siendo apolar. ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces yo creo que lo vamos a ver hasta ahí, el día de hoy. De todas formas, me preguntan en el grupo, sí, voy a estar respondiendo el día de mañana, segurísimo, así que me preguntan nomás, ¿sí? La grabación la voy a subir lo más pronto posible, pero ahorita estoy sin internet en mi computadora de escritorio, que ahí tengo mi editor de video. Voy a solucionar eso y cuando solucione eso lo subo, sí, pero tiene que estar hoy, sí, para que la grabación la tengan disponible mañana como mínimo, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos el otro sábado. Si es que avanzan, pues no me van a avisar. Pero imagino que van a ingresar a estequiometría. Ya le da